Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos en esta tarde a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Siempre es un gozo recibirlos, siempre es un gozo ver sus comentarios, siempre es un gozo que juntos podamos acercarnos al Señor, a alabar su nombre, a orar y a recibir su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos a buscar tu palabra porque es alimento para nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por tu bendición de cómo nos vas a hablar. Queremos, Señor, seguir siendo fieles a ti como tú lo has sido a nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora tenemos otro tema. Ahí está en Mateo 21, en el 28. Es una continuación. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué interesante este tema. Qué interesante. ¿Qué se requiere para entrar al reino de los cielos? Y el Señor hace esa pregunta. ¿Qué os parece? Está conectando lo que estudiamos ayer, que le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te da la autoridad? Y él dijo, pues yo también les voy a preguntar algo. ¿El mensaje de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Y dijeron, no sabemos. Y él dijo, pues yo tampoco les contesto. Pero luego dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El Señor quería transmitirles a ellos un mensaje crucial, un mensaje que determinaría el destino eterno de cada uno de ellos. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? No solo la profesión, no solamente yo ya recibí a Cristo hace 15 años. Yo me bauticé hace como 10 años. No solo la profesión y justicia, también tiene que estar acompañado de arrepentimiento y de fe. Lo conocemos como la parábola de los 2 hijos. El tema es: los pecadores entran antes que los religiosos, los que se autojustifican y los que profesan con falsedad. Tenemos que entender, el motivo de esta parábola es que los religiosos no creen a Juan, que Jesús es el Hijo de Dios. Así que es una parábola sencilla y muy clara. Es referida a un hombre que tiene 2 hijos. El mandato es, ve, fíjense cómo dice el versículo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ese es el mandato que el padre le da al hijo. Es un imperativo enfático. El padre decía, ve, trabaja. En su mente no hay otra elección, no hay alternativa. Los hijos deberían de trabajar y servir a su padre. Pero fíjense la palabra hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de ir. Hoy es el día para trabajar. Hoy. No sabemos si mañana vamos a estar, mis amados, pero es hoy.
En la mente del padre no hay otra elección, no hay alternativa. Los hijos debían trabajar y servir en la viña. Es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. La cosecha se perdería en el campo. Vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Además, los hijos podían morir. Tenían que ir hoy mientras tenían toda la oportunidad para ayudar a su padre. El primer hijo dijo, no quiero. Se nos hace tan difícil leer esta frase, no quiero. Puede ser que tú y yo nunca lo hemos dicho, pero no lo hacemos. Sí, Señor, yo te sirvo, pero no lo hacemos. Nos engañamos a nosotros mismos. El primero dijo, no quiero. Y esta es una respuesta muy irrespetuosa. Es una franca rebelión. Era el rechazo de un hijo que quería tomar su propio camino en la vida, que se rebelaba cuando le decían qué hacer. Hay mucha gente que no les gusta que les digan qué hacer. Era egoísta, mundano, carnal, materialista y lleno de orgullo. Y cuando comenzamos a decir estas palabras, inmediatamente pensamos en alguien que conocemos o que somos nosotros mismos. Iría por su propio camino, haría lo que él quería. Sin embargo, note que el primer hijo se arrepintió y fue. Esa es la actitud. El Señor no le importó que le dijera no voy, porque se arrepintió. La palabra arrepentimiento o arrepentir significa cambiar de camino, es volver. Tenemos que entender, arrepentir. El primer hijo cambió y se volvió de la vida de rebelión y de mundano que había escogido. Se volvió al padre y fue al viñedo a trabajar. Hay tanta gente que dice, yo no quiero recibir a Cristo, pero se arrepienten y vienen y reciben a Jesús y se ponen a trabajar. Hizo exactamente lo que su padre le mandó a hacer. El segundo hijo dijo, iré, Señor. Note que su respuesta indica que irá de inmediato para servir celosamente en el trabajo de su padre. Iré a trabajar por ti. Pero falló. Nunca fue a trabajar para su padre. Fue a trabajar, pero no para su padre. Era igual que el primer hijo, egoísta y irrespetuoso del padre y de sus necesidades. Se ocupó de la vida propia, viviendo y trabajando para sí mismo. La única diferencia entre los dos hijos es que el segundo profesó tener respeto hacia su padre y dijo, sí voy, voy a trabajar para mi padre, pero nunca fue. Nunca hizo la obra a la que su padre le había llamado. Esto implica que lo que hacía día tras día era su propio trabajo, era su propia labranza. Trabajaba y vivía como quería, sin considerar en absoluto a su padre. Era una vida de religión y rectitud moral, como lo estamos viendo. Y hay tanta gente tan religiosa, tan moral, pero no obedecen al Padre. No la obedecen. Cristo preguntó a los religiosos parados alrededor, ¿cuál de los dos hijos había hecho la voluntad de su padre? Sin embargo, los religiosos no alcanzaron a ver la enseñanza de la parábola, de manera que dieron la respuesta muy obvia. El primero hizo la voluntad del Padre. Su respuesta inmediata a Cristo es interesante. Demostraron en qué medida puede la religión y justificación propia encegar a una persona y darle un sentido de falsa seguridad. Una persona ministro o laico que vive sinceramente una vida de religión y de pureza moral puede hallar gran dificultad en entender por qué
¿Por qué no es aceptable a Dios? ¿Y por qué no pudo entrar al reino de los cielos? Jesús dio la enseñanza de la parábola. Los pecadores entrarán al reino de los cielos. Los pecadores entrarán. Dice en el 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús identificó al hombre y a los dos hijos en la parábola. El hombre propietario del viñedo es Dios. Dios es la persona que posee el reino. El dueño del viñedo es Dios, es el Padre del reino. El primer hijo representa a los no religiosos y mundanos de esta tierra. No profesan ser religiosos y no saben que están perdidos. Quieren transitar su propio camino sin tener nada que ver con Dios. Los publicanos y los cobradores de impuestos representan a los rechazados en su mentalidad mundana, aquellos más interesados en el dinero y en las cosas de este mundo que en de Dios. Las rameras representan a los inmorales y sensuales, a los que les interesa más el placer que Dios. El segundo hijo representa a los religiosos de esta tierra, los que se autojustifican y hacen falsa profesión de fe y dicen, yo soy muy bueno, yo soy religioso. Como aquel fariseo que dijo, no soy como este publicano. Tenemos que entender, gente que o bien había crecido en la iglesia desde temprana infancia, o bien llegó un tiempo después a la iglesia. Profesaban la religión y la justicia como la forma en que una persona debe vivir. ¿Qué os pensáis? Dice el Señor. ¿Qué os parece? ¿Cuál de ellos es el que hizo la voluntad del Padre? Tenemos que tener un arrepentimiento. Caminar conforme al camino de Dios, no conforme a mi propio pensamiento o lo que yo creo que debería de ser. Tenemos que ser sinceros ante los ojos de Dios. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta tarde hemos aprendido algo tan importante. ¿Quiénes son los que entran al reino de Dios? ¿Los que se arrepienten o los que tienen una vida religiosa? Podemos estar toda la vida en la iglesia y no arrepentirnos y sentirnos tan santos y merecedores de la gloria de Dios. Mientras los publicanos y las rameras agachan la cabeza y dicen, yo no merezco nada, y son los que entran primero. ¿Cómo está tu vida? Si en este momento el Señor te hablara a su presencia, ¿entrarías? ¿Estarías adentro del reino de Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, la única manera de entrar a tu reino es arrepintiéndonos de nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestra mundanalidad, arrepintiéndonos de lo que te ofende, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que seamos, Señor, como el primero que dijo, no voy, pero se arrepintió y fue. Que no seamos como el segundo que dijo, sí, voy, pero no fue. Que solamente tenía apariencia de piedad. Enséñanos, Señor, a arrepentirnos de nuestras debilidades, pecados, de todo lo que nos aleja de ti. En el precioso nombre de Jesús. Señor, en esta tarde queremos orar por todos los enfermos,
por todos los que no tienen trabajo, por los niños de la calle. Padre, para que tú traigas, Señor, paz en sus corazones y tú suplas sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos al ratito, en 1 hora, para estar en el culto de oración. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.